A tan solo días que se desarrolle en Venezuela uno de los procesos electorales más importantes como lo son las parlamentarias, nosotros continuamos conversando con los candidatos a diputados en el estado de Aragua. En esta oportunidad nos encontramos con el Negro Trujillo, el famosísimo Negro Trujillo aquí en el Circuito 1, pues quien va a comentar con nosotros lo que ha sido el desarrollo de su campaña, precisamente en este circuito. ¿Cómo está? Un placer para nosotros tenerlo aquí el día de hoy, doctor. Bueno, sí, efectivamente, de verdad que ha sido un placer, no solo de conocerte, porque sé que este prestigioso diario ha sido el caballito de batalla del estado de Aragua, y por qué no decirlo de Maracay, con un alto tiraje y con una alta aceptación entre la población, y tengo que reconocerlo, pues estar ya aquí ya para mí significa mucho, primero porque me vas a dar un impulso, el poquito que me faltaba en estos días, para de manera definitiva el día domingo concretar este triunfo que estamos seguros nos lo vamos a obtener, ¿okay? Y no porque yo lo diga, sino porque ya el pueblo tomó la decisión de cambiar. Ahora, precisamente si nos puede hacer un balance de lo que han sido estas actividades y ese contacto que usted ha tenido durante el desarrollo de la campaña, esa cercanía con las comunidades, ¿cómo lo han recibido? Bueno, efectivamente, es importante que la gente sepa que en vista de que el CNE puso ciertamente un periodo electoral demasiado corto, de escasamente 3 semanas, yo te tengo que decir con mucha responsabilidad que yo estoy desde el mes de marzo caminando todas las comunidades. ¿Y por qué lo hemos estado caminando? Porque nosotros diseñamos una estrategia de campaña, de entrada, de hacer contacto directamente con las personas. Y desde marzo a finales de abril, mediados de junio, nos dedicamos a un contacto directo. A partir de junio hasta julio hacíamos desayuno en la mañana, contacto directo en la tarde. Y de julio en adelante hacíamos desayuno, hojas de prensa, contacto directo y asamblea de noche. Por supuesto, tuvimos un contacto muy bonito con la comunidad, ¿verdad? Desde Ocumare, pasando por Choroní, Maracay, todos los barrios y urbanizaciones los tocamos al circuito con una gran aceptación, sobre todo aquí en Maracay, una de las cosas más colapsadas, no solo económicamente, sino de todo punto de vista, son los barrios del sur, y que la aceptación que tuvimos en esa zona fue espectacular. Y digo que fue espectacular porque la gente está consciente que ya está bueno de desabastecimiento. Para nadie es un secreto que una de las cosas que me preocupa a mí es que estamos hablando ya oficialmente de un 80% de desabastecimiento de medicamentos. Y como lo decimos nosotros, una simple pastillita para controlar la hipertensión podría hacer que un paciente que con la pastillita mantiene su tensión normal y tiene una calidad de vida estupenda, sin esa pastilla la persona puede hacer un accidente cerebrovascular o un infarto al miocardio que traería como consecuencia que esa persona quede hospitalizado en un hospital y por ende le produzca más gasto al Estado. Una caja de antihipertensivo puede estar entre 70 a 200 bolívares. Vamos a hablar que la inflación lo lleve al triple, al doble, que sean 2.000 bolívares. Un día, una cama en el Hospital Central de Maracay oscila aproximadamente en 20.000 bolívares. Entonces, no tiene sentido que el Estado que esté viendo esto no lo resuelva. Y con el agravante que Venezuela, al igual que todos los países suramericanos, tenemos firmados convenios con la OPS y la Organización Panamericana de la Salud, donde nosotros podíamos pasarle una solicitud de medicamento antihipertensivo y están en la obligación, pues nosotros venimos pagando durante muchos años y nunca hemos pedido los servicios de esos organismos internacionales y podíamos darnos, por lo menos dotarnos medicamentos. Porque ¿qué es lo que pasa con los medicamentos? Que la materia prima hay que pagarla en dólares y el gobierno no tiene dólares porque todos los dólares se perdieron. Y no porque lo digo yo, lo dijo Jordani. El año pasado se perdieron 25.000 millones de dólares, con lo que se reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se perdió y la fiscal no sabe, ni ha dicho, ni ha hecho nada. ¿Usted sabe lo que son 25.000 millones de dólares? Esa es la causa que no existan, que haya desabastecimiento, que haya escasez, que falten los insumos, que la inseguridad esté así, porque por supuesto el aparato productivo del país colapsa porque si no hay los dólares para comprar los insumos, porque ¿qué es lo que dicen los empresarios? Bueno, no nos den los dólares, tráenos los insumos y nosotros activamos las cosas, pero ni siquiera así. Porque la intención, como lo dijo el ministro Héctor Rodríguez, y como lo dijo Jordani en alguna oportunidad, y por qué no decirlo, el gobernador también lo dijo, mientras la gente es pobre, es más fácil de controlar. Y esa es su teoría.
Y por eso que ustedes ven que la inflación en Venezuela es la más alta del mundo. Una cosa absurda. Somos el país más rico de Sudamérica y tenemos la inflación más alta del mundo. Esas son cosas que no coliden. Ahora, hay un fin político que la inflación nos ataque, porque una de las estrategias que Maduro determinó de sembrar fue la estrategia básica de la devaluación. Y al devaluar perdió la calidad de vida del venezolano. ¿Por qué? Porque la moneda está ya a unos valores prácticamente que no tiene ningún valor tener un billete de la más alta denominación. Con un billete de la más alta denominación, para los que me están viendo en este momento, no alcanza para comprarse una empanada. Porque una empanada ahorita está costando 170 y en algunos sitios 180. Y una empanada antes en cualquier parte, una empanada costaba, pasando por 5, inclusive llegó hasta a ser 70, hasta hace 2 años. De 2 años para acá la inflación nos comió todo lo que teníamos en los bolsillos. Ahora, doctor, precisamente el gobierno ha repetido muchísimas veces de que esa situación o ese caos económico al que ha llegado el país es responsabilidad de la oposición precisamente, porque es la guerra económica que ha fomentado desde el sector privado. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? A mí me gustaría dar un concepto de qué es un cretino, porque es importante que la gente sepa lo que es un cretino. Un cretino es una persona que físicamente, eso se llama fenotípicamente, es normal, pero genotípicamente tiene problemas de tipo de captación, tiene déficit de atención y que no hace muchas relaciones desde el punto de vista cerebral. Hay que ser cretino para creer que la oposición, que no está en ningún cargo público, puede hacerle una guerra económica. Este es el único gobierno del mundo que se crea una guerra y la pierde. ¿Ustedes han visto esto? Esto no lo ve nadie. Ellos mismos se crearon una guerra. Se crean una guerra económica que ellos mismos pierden. Hermano, todas las encuestas dicen, y la gente de los barrios no se cree el cuento de la guerra económica, que es la oposición, todo lo controla, el Estado venezolano controla todo, absolutamente todo. Como un candidato de Maduro de este Estado que dijo que si en la casa no había papel toalé, la culpa la tenía la guerra económica. Por Dios, si el papel, quien da el papel, y se lo pueden preguntar a la gente de los diarios, quien les da el papel a todos los venezolanos, es el mismo Estado que lo tiene bajo control del Estado. Entonces, esas cosas ya no las cree nadie, porque la gente es medianamente sensata, porque no hay que ser inteligente sino sensato, y la gente sabe que la guerra económica es una cosa que se inventó el gobierno para hacerle creer cosas que no, pero ya ni ellos mismos se creen el problema de la guerra económica. Y ahora, ¿qué es lo más perverso de todo esto? Que a conciencia de eso, ellos están actuando de esa forma. ¿Y por qué digo que es lo más perverso? Porque ellos están viendo que se han deteriorado. Yo te pongo este ejemplo, estamos en una campaña electoral, que ni siquiera se preocupan por la basura, no se preocupan por tapar un hueco, no se preocupan por arreglar una escuela, no se preocupan por tener agua potable, no se preocupan por el problema de la luz, no se preocupan por el problema de los insumos en los hospitales. La crisis que hay en el sector salud es de pronóstico reservado, porque no solamente que falta medicamentos, sino insumos para por lo menos el acto quirúrgico. Al día de ayer se acaban de suspender en todo el estado Zulia todas las intervenciones de corazón abierto. Ya se acabaron los insumos. Y quiero que sepa que ya en Caracas tampoco se está haciendo. Ahorita la única ciudad que está haciendo operaciones de corazón es la ciudad de Valencia, porque todas las demás ciudades del país no tienen insumos, óigase bien, tanto en el sector público como en el sector privado, porque antes en el pasado la gente decía, bueno, no lo hay en el público, muy privado, pero es que resulta que ahora los insumos todos los controla el Estado, entonces ni el sector privado tiene cómo producir esa materia prima, porque todo se compra en dólares, y si no hay dólares, ¿cómo tú vas a tener, por ejemplo, hay pinzas, una pinza que vale, una pinza exclusiva para hacer taponamientos cardiovasculares, que está por el orden de 5 millones de dólares, ¿cómo la compra alguna clínica? Y si la compra, ¿cómo se las trae? Ahora, doctor, la inversión precisamente en el sector salud ha sido uno de los principales aspectos quizás que el gobierno ha reforzado durante su campaña, alegando toda la inversión que ellos han hecho en la construcción de CDI, de nuevos centros de salud. Usted, que conoce muy de cerca esa situación, precisamente por ser doctor y por tanto tiempo que tiene ejerciendo en el estado de Aragua, ¿cuál es el balance que podría hacer acerca de esa situación? ¿Qué tan real o qué tan palpable es esa inversión de la que se jacta el gobierno de decir en el sector salud? Bueno, lo primero que tengo que decir, como decía un maestro mío de toxicología, ese embuste no es verdad. Te voy a explicar por qué. El sector salud tenía del presupuesto del Estado el 1.8 del PIB, del Producto Interno Bruto. Ahorita tenemos 1.1, o sea, lo bajaron, les recuerdo. Y tengo que decirlo con responsabilidad. El gobierno del difunto, ¿verdad?,
del expresidente fallecido, creó 8.000 barrios adentro, entre paréntesis, no fue que los construyó. Eran medicaturas que la construyeron, otras sí las construyó. Pero vamos a llegar que él construyó los 8.000 barrios adentro. Ahorita solo funcionan 1.800. Y quiero que le digan algo. Lo otro restante que no funciona, solamente en los 2 años de que lleva Maduro, desaparecieron esos barrios adentro. Que entre paréntesis, tenía algunas diferencias con el barrio adentro. ¿Cuál era la diferencia? Que en vez de utilizar médicos venezolanos, utilizaban médicos cubanos. Porque aquí hay suficientes médicos para eso. Pero no le permitieron nunca a los venezolanos competir en esos puestos. Esa es una de las diferencias que yo tenía con el barrio adentro. Pero el problema es que ahora el barrio adentro lo que quedan son 1.800 barrios adentro aproximadamente. Ya deben quedar menos. Y prueba de eso que en las caminatas que hemos hecho, en los contactos casa por casa, en todos los barrios hemos encontrado los barrios adentro cerrados. Yo encontré en Río Blanco 1, ¿verdad? Río Blanco 1, un barrio adentro cerrado, sin medicina. Eso sí, tenía 2 carteles, ¿verdad? Que cada panfleto de eso costaba 4.500 bolívares, pero no había una pastilla para la hipertensión, no había aspirina, ni había curita en ese centro. Y estaba cerrado, le pregunto a los vecinos, ¿de cuándo está cerrado? Uy, doctor, ya tiene como 2 años cerrado. Eso, y tengo que decirlo, les insisto, yo reconocí el barrio adentro, lo que le critiqué al barrio adentro que eran con cubanos y no con venezolanos. Pero ahorita el barrio adentro no tiene nada, desaparecieron. Entonces, esos programas sociales desaparecieron. Por eso que te digo yo que ese embuste en verdad, porque bajó la inversión. ¿Cómo sé yo que bajó la inversión? Tú lo que tienes que ir a un hospital, donde tú tienes que llevar desde la ropa de cama del paciente, y en algunos días tienes que darles hasta la comida a los pacientes. Y por supuesto, los antibióticos, los enseres mínimos indispensables para el trabajo, que es lo que se quejan todos los médicos en los hospitales y los centros asistenciales, no existe. Esa es nuestra realidad. Ahora, no crean que esto es nada más aquí en Aragua, es en todo el territorio. Nosotros vemos con asombro, te pongo este ejemplo, que en el Hospital Central, a raíz de una epidemia de chikungunya, le consiguieron 300 millones de bolívares para arreglar el Hospital Central. Entonces están arreglando el auditorio y una pared perimetral. Pero adentro, la gente sigue comprando la inyectadora, sigue comprando los antibióticos, sigue comprando los SCAR para pasarle los tratamientos a los pacientes porque en el hospital no lo tiene, sigue comprando las soluciones. Aquí actualmente no hay solución 09 en el Hospital Central. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted se imagina que un paciente diabético llegue al Hospital Central y no tenga solución 09? ¿Sabe lo que significa eso? Que le van a poner una glucosada. ¿Usted sabe lo que le pasa a un diabético si le pone a usted una glucosada? Le agrava el cuadro. Pero eso no lo hay, la gente no lo dice, pero eso lo estamos viendo nosotros en el día a día. Y sobre todo mi persona que conocen muy bien el sector salud. Entonces, el sector salud, ellos bajaron. Ahora, hay una cosa importante que es lo que nos venimos enfrentando a nosotros. Y lo digo yo con mucha responsabilidad. Nosotros somos los verdaderos herederos de los programas sociales. Nosotros como socialdemócratas creamos los programas sociales aquí, que por cierto, Chávez lo que hizo fue cambiarle el nombre, porque los programas sociales en sí existieron. Yo le puedo hablar, por decirle algo, de la gran beca Mariscal de Ayacucho, le puedo hablar del PAMI. ¿Qué era el PAMI? El PAMI era un programa donde le dábamos leche al niño, a la mamá le dábamos anticonceptivas si estaba en control para salir en estado, y si estaba preñada le dábamos sus pastillas, su hierro, su ácido fólico, todo eso para que tuviera un embarazo feliz y a término. Todos esos programas están incluidos, y si tiene una familia grande le dábamos lactobisoid, y si habían viejitos le dábamos el programa de los concentrados proteicos para los viejitos. Todo eso con qué fin? Mantener una población sana lo más que pudiera. Y ustedes pueden darse cuenta que han reaparecido enfermedades reemergentes. ¿Qué son enfermedades reemergentes? Por ejemplo, la tuberculosis, una enfermedad que había desaparecido de la faz de la tierra, que por cierto, de eso murió Simón Bolívar, de una tuberculosis. Están apareciendo nuevamente en la ciudad de Maracay, porque si tú me dices que hay tuberculosis en San Casimiro, en el sur del estado, o en Amazonas, Apure, uno lo acepta, pero las tuberculosis están ahorita aquí en Maracay. Hay tuberculosis. ¿Qué es un signo de la tuberculosis? Un signo de pobreza, donde hay hacinamiento y donde hay mala alimentación. Porque si la persona está bien alimentada y no hay signo de pobreza, la tuberculosis no ataca, porque la tuberculosis ataca cuando hay bajas las defensas. Una de nuestras grandes preocupaciones, mía en lo personal, es que en Aragua y todo el país no hay BCG. Los niños que están naciendo aquí actualmente, no se le están poniendo BCG. Tienen una alta probabilidad de sufrir una tuberculosis. Y una tuberculosis en un niño es mortal. ¿Y usted sabe por qué? Porque en ese momento de la vida todavía su sistema inmunológico no lo puede defender. De ahí que cuando el niño nace, automáticamente se le ponía su vacuna en la BCG para evitar enfermedades. Y eso, un programa que se hizo años atrás, que se llevó conforme y la gente estaba feliz. Ahora, doctor,
Uno de los aspectos también que quizás el presidente Maduro ha dicho reiteradamente es el hecho de que sus candidatos están mucho más preparados políticamente que los de la oposición. En su caso puntual, ¿de qué manera su formación profesional representa una contribución importante en la Asamblea Nacional? Mira, es muy perverso y sobre todo lo digo con toda responsabilidad, porque tanto mi mamá como mi esposa siempre me lo dicen que es feo hablar en primera persona, ¿ok? Todo el mundo conoce mi preparación académica. Yo soy un sanitarista por excelencia, ¿ok? Tengo curso medio y magíster en salud pública, mención administración de hospitales. Además de eso soy internista y además de eso soy toxicólogo clínico y tengo una maestría en medicina ante envejecimiento, ¿ok? Todo eso hace un conjunto, por supuesto. Yo soy una persona que tengo años preparados. Y quien me ha preparado, tengo que decirlo, el Estado venezolano fue quien me preparó para todas esas especialidades y todos esos posgrados. Ahora, ¿qué aporte le podemos decir? Bueno, yo te puedo decir que toda la gente que está en la mesa de la unidad, todos son profesionales. El único político puro que hay aquí actualmente, como político puro, es Ismael García, que es como decimos nosotros, un catedrático en materia política, porque ha estado durante todos estos años, ¿verdad? Ha permanecido en la política, independientemente que en el pasado Ismael fue minoría, en el futuro inmediato tuvo también, inclusive con el presidente. Ismael se deslinda del presidente cuando el presidente cambia el modelo de la Constitución y empieza a plantear eliminar la propiedad privada. Allá donde él se separa, pero con todo eso Ismael ha permanecido en el tiempo. Ese es el único político puro. Todos los demás son políticos y profesionales que cada uno está preparado en el área. Tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos bueno, no tenemos técnico, perdón, porque él era técnico radiólogo, pero ahorita él es ingeniero de sistemas. Entonces, hay mucha gente preparada. Decir que no estamos preparados, bueno, es algo así como un asunto, porque decir que yo en Maracay, yo no estoy un hombre preparado, bueno, y como te digo, me da vergüenza decirlo, porque uno no debe avalarse, pero todo el mundo conoce el prestigio que tengo yo como médico. Y como sanitarista lo demostré en el pasado, porque fui sanitarista de este estado. Yo fui sanitarista, yo llegué a ser director regional de salud y fui director de todos los hospitales de sanidad de este estado. Y cuando esas gestiones se hicieron en años muy fructíferos para el país. Ahora, precisamente, pues nada, de concretarse ese posible triunfo, usted de llegar a la Asamblea, ¿cuál sería el enfoque precisamente que usted le quisiera dar o el vuelco al sector salud no solo en el Estado de Aragua, sino también a nivel nacional? En Venezuela. Lo primero que te tengo que decir no es que si pudiera, no, yo voy a ser diputado, el lunes yo soy diputado de esta República de Venezuela y mi enfoque va a ser exclusivamente, y me voy a ahondar en lo especial en la salud. Porque en la salud hay dos cosas importantes que a mí me preocupan. La primera cosa que me preocupa es el lago de Valencia. Aquí se han hecho 3 proyectos para el lago de Valencia y nadie ha hecho nada. Me voy a ocupar del problema de la salud, pero además del lago, porque el lago se está convirtiendo en un problema de salud pública. Todos los años, cuando empiezan las épocas de lluvia, el fenómeno del niño, crece el lago y se inundan todo el sur de Maracay y empiezan todas las enfermedades producto de esas aguas. Además de eso, el lago ya está introducido en el bote de basura. Entonces estamos viendo que hay tóxicos ahí como plomo, metales, mercurio, etcétera. Esa misma agua del lago la están bombeando al Pao Cachinche y después el agua del Pao Cachinche nos la regresan a Valencia y a Maracay, a todo el eje. Esas aguas están contaminadas. Y con el agravante que como está el agua muy turbia, tiene que echarle sulfato de aluminio. ¿Qué hace el sulfato de aluminio? Precipita las partículas para que el agua se quede cristalina y baje. Cuando hay exceso de sulfato de aluminio, empiezan los problemas de déficit de atención y síndromes del niño hiperkinético. Y en los adultos, sea de colon y sea hepático. Eso ya lo estamos viendo aquí. Eso es producto del lago Valencia. El lago Valencia creció porque le cambiaron sus fuentes naturales. Le empezaron a meter. La gente que conoce este estado sabe que el agua del lago Valencia la utilizaba el eje este. ¿Ustedes se acuerdan del eje este de Valencia? El eje este de Aragua. Todo era caña de azúcar. ¿Se acuerdan de caña de azúcar? Esa caña de azúcar se podía arreglar con agua del lago. Pero desde que acabaron con todas esas plantaciones y fueron expropiadas esas tierras, el agua no se utilizó ya. Entonces empezó a llenar el nivel del lago. Y esa es parte de nuestra tragedia. Aquí hay unos proyectos que ya están establecidos, que por cierto son del quinto plan de la Nación, del periodo de Carlos Andrés Pérez, donde hablaba de 3 proyectos para sacar el agua de Valencia. Uno es llevarlo hasta abajo, hasta el Sombrero, para utilizarlo como riego, porque esa agua para riego es excelente. Otra es revertirlo al Mar Caribe por 2 vías, o la vía de Mariara o por la vía de Puerto Cabello. ¿Y por qué? Porque en el mar, con el movimiento de las olas, todos los tóxicos desaparecen, inclusive el plomo y el mercurio.
Entonces, esos son proyectos que hay que hacerlo porque esto no puede continuar. Pero además de eso nos vamos a apuntalar en materia de salud. Primero, lograr aumentar el Producto Interno Bruto nuevamente a salud para que el Ministerio del Poder Popular para la Salud pueda tener los insumos necesarios. Nosotros entendemos que nosotros vamos a buscar es calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Coño, que usted vaya al hospital y los médicos le hagamos un diagnóstico y que le pongamos el tratamiento porque ahí lo hay, porque eso es lo que nos hacíamos nosotros antes. Eso es calidad de vida. No es que usted llegue enfermo y los familiares tienen dos problemas. El enfermo y que entonces tiene que salir a buscar real para comprar el antibiótico, el escal, la solución, el macro gotero, las camas y a veces llevarle comida de su propio pecunio al paciente porque en el hospital no tiene. Entonces esas son las cosas que tenemos que ver y que el ministerio tendrá que dar respuesta. Porque ustedes se acuerdan de la ministra de la coronela Sadel, que se le demostró peculado de uso y que todavía está un juicio en su contra, pero que no ha salido nada. ¿Por qué no ha salido nada? Porque es militar. Entonces, estas cosas tenemos que resolverlas. Y la fiscal general, que nunca hizo nada de todos los desmanes, ¿qué le podemos decir nosotros en salud? En salud, cuando estaba Rafael Licea aquí, se le dio los recursos para que arreglaran la polla de donde se hacen radioterapias a las personas que tienen cáncer. ¿Qué se hizo? Los reales llegaron pues de manera, y no lo digo yo, que llegaron, ¿no? Por cierto, lo digo el gobernador que está actual, que por eso que están demandando a ICEA, lo acusó de corrupto, porque llegaron los reales y se cogieron los reales la ampolla para hacer la radioterapia. Por cierto, que el presidente que murió muere de cáncer. Y esta ministra Saber fue una de las que dijo, ¿para qué se va a invertir tanto en cáncer y el paciente se va a morir? Eso lo dijo una médica pediatra oficial del ejército con el grado de coronel. ¿Para qué le vamos a hacer? ¿Para qué vamos a ayudar a arreglar esas unidades de radioterapia si los pacientes con cáncer igual se van a morir? Una cosa tan perversa como esa. Entonces, cuando ustedes ven ese tipo de cosas, estas son las cosas que hay que investigar. Y para eso es la Asamblea. La Asamblea Nacional, además de legislar, es para controlar el Estado. Le vamos a aprobar los recursos, pero además de aprobarlos, lo vamos a supervisar, porque ya los recursos no se los van a poder seguir cogiendo. Porque ahora vamos a hacer mayoría en todo el territorio nacional, que quede esto claro. Ahora, doctor, usted afirma de manera muy segura que va a seguir triunfante este 6 de diciembre. Sin embargo, al elector, cada voto es importante y pues me gustaría que en este momento se dirigiera a las personas que aún descontentos con la situación que pudiesen estar viviendo, como aspectos como la escasez los puedan estar afectando, todo el entorno económico lo pueden estar afectando, aún tienen una conexión sentimental con aquella figura del presidente Hugo Chávez. Y es precisamente eso en lo que se basa muchísimo también la campaña del oficialismo, que es la lealtad hacia Chávez. ¿Qué le diría usted a esas personas que tienen la duda de si votar por la lealtad o votar por la propuesta que tiene la oposición? Lo primero que le estamos diciendo es que están engañando a la gente. Esos no son los candidatos de Chávez, son los candidatos de Maduro. Óigase bien, si usted revisa, todos esos candidatos, todos son del grupo de Maduro, o Cilia Flores, o Diosdado Cabello, no son de Chávez. A los chavistas fueron excluidos de todos esos cargos. Eso es bueno que lo tengan clarito. Segundo, en este momento, si es verdad que ellos quisieran el legado de Chávez, vamos a partir que eso sea verdad, ¿cómo es posible que cuando fue Chávez el cartón de huevo costaba 70 bolívares y ahora Maduro lo tiene en 1.200? Maduro acabó con el legado de Chávez. A la gente, a esos oficialistas, más bien nosotros los invitamos a que voten por la unidad, muy particularmente por la MU. ¿Para qué? Para reorientar al país, porque Maduro fue el que acabó con el legado de Chávez. Ellos dicen que son los hijos de Chávez, no vale, esos son candidatos de Maduro. Dese cuenta dónde vienen los candidatos aquí, todos vienen de ser ministros. ¿Y de quién era ministro? ¿De Chávez? No, de Maduro. Esos son los candidatos de Maduro, entiéndanlo. ¿Qué es lo que van a hacer los candidatos de Maduro? Yo les voy a recordar esto. En el mes de julio, Maduro los reunió en el Teresa Carreño, un teatro muy famoso en la ciudad de Caracas, y los obligó a todos los candidatos de Maduro a hacer una renuncia en blanco, la cual lo firmaron orgullosamente. Y Maduro dijo en ese acto público y en cadena nacional que cualquiera de esos diputados que fuera en contra de él le agarraba la renuncia y lo sacaba de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿van a ser diputados de pueblo o de Maduro? Muy sencillo, son diputados de Maduro, porque de Chávez no, porque los que eran chavistas no quedaron en ninguno de estos puestos. Estos puestos los puso Cilia Flores, la esposa del presidente, Diosdado Cabello y Maduro. Entonces todos ellos son el mismo combo.
Entonces la gente no se cree el cuento que son los herederos de Chávez, no son ningunos herederos. A los que eran chavistas los dejaron por fuera. Y si no, pregúnteselo a su misma militancia para que usted vea esto que le estoy diciendo. Y que en Aragua cada vez cobra más fuerza, porque en Aragua los chavistas están dispersos todos. ¿Y por qué están dispersos? Porque los dejaron por fuera. Entonces los candidatos no son candidatos de Chávez, son candidatos de Maduro. Lo que llama la atención es que Maduro no los presenta. Por cierto, vi en estos días presentando 2 candidatos de Maduro. Maduro no los presenta. ¿Por qué Maduro no ha venido a la campaña? Como hacía Chávez con sus candidatos. ¿Se acuerdan cuando Chávez visitaba a sus candidatos y les levantaba la mano? Bueno, viene Maduro a levantarle la mano. Porque son candidatos de Maduro. ¿Se dan cuenta? Entonces no son ninguna herencia de Chávez ni nada de eso. Son los candidatos de Maduro. Y ellos van a la asamblea a votar por lo que diga Maduro. ¿Qué es lo que ha hecho Maduro? Pedir puros habilitantes. Y el irresponsable Diosdado, que a conciencia sabía que Maduro tenía dificultades para dirigir las cosas, le siguió dando leyes habilitantes. ¿Qué trajo como consecuencia? Esas leyes habilitantes, muy sencillo, amigo. Trajo como consecuencia el desastre económico que tenemos. De ahí que una de las cosas primero que nosotros tenemos que saber y dar cuenta, que la primera ley que vamos a aprobar es la ley de Amnistía Nacional, para sacar a todos los presos políticos, empezando por Leopoldo López, Antonio Ledesma, Manuel Rosales, Ceballos, los policías, los estudiantes y los exiliados que se han tenido que ir del país. Algunos empresarios se han tenido que ir del país huyendo, aunque no ha dicho por qué se fueron, pero muchos sabemos que se han ido huyendo porque los gobiernos regionales y nacionales les empiezan unos acosos y le empiezan a preparar acciones judiciales que todo el mundo sabe cómo está el Poder Judicial. Aquí no hay poderes del Estado separados. Aquí hay PSV, el gobierno y el Estado uno solo. Una de las grandes luchas que vamos a llevar en esta asamblea es la reinstitucionalización del Estado. Que el Estado sea institucional, que el gobierno sea una cosa, que la asamblea sea otra cosa, que el parlamento sea otra cosa, que el poder moral sea otra cosa, que la fiscalía sea otra cosa, que el contralor sea otra cosa, que sean poderes independientes. Eso tenemos que lograrlo en el primer año para que empiece a fluir la paz y la tranquilidad en el país. Bueno, candidata, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en El Siglo. A ustedes también por sintonizarnos una vez más y bueno, con esa invitación al voto que hacía el doctor Trujillo, nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad.